Cuéntame, que yo sé que, bueno, pues, todo el mundo sabe que Carla es venezolana y su familia está en Venezuela, Ya. que además de la tragedia del gobierno de Venezuela, pues es una tragedia Exacto. y una tragedia permanente, pues digo, por lo menos por ahora. Digo permanente, no, porque es continua. La palabra correcta es continua. Ha sido. Pero, ¿verdad? Pasaron por la experiencia muy fuerte del terremoto, del doble terremoto, en un país donde, usted sabe, los recursos están en las manos de los que prometieron dividirlos entre el pueblo, que esa es una de las grandes virtudes del comunismo y del socialismo, ¿verdad, Carla? Que ellos reparten entre el pueblo, una vez entran al poder, reparten la pobreza, porque la riqueza se la quedan ellos. Exactamente. Y lamentablemente, ¿verdad? Venezuela está bajo ese régimen y es una tragedia. Así que cuéntanos. Yo sé que estuviste haciendo un esfuerzo grande para ayudar y estás haciendo, ¿verdad? Para ayudar a tu país. Hoy casualmente la dictadora encargada se atrevió a pedirle a los venezolanos, luego de 27 años de padecer esa desgracia que es el socialismo y que son ellos, todos ellos, se atrevió a pedirles a los venezolanos que ahorraran, que tuvieran conciencia de ahorrar luz y ahorrar agua. O sea, es que el nivel de descaro y el nivel de maldad de esta gente no tiene comparación ni descripción. Hay que padecerlo para entender la frustración y el dolor que hemos vivido los venezolanos dentro y fuera del país a causa de toda esta ideología que hay detrás y que probablemente vamos a hablar un poco también de este tema que no solo afecta a Venezuela ni a varios países en Latinoamérica, sino al mundo entero. Yo recuerdo que escuchaba antes a una tipa que era increíblemente brillante en sus aseveraciones en redes sociales, pero luego se fue como para un lado que no sé si fue la fama que la volvió como loca, pero en principio ella era muy genial explicando la desgracia que representaba el socialismo y todo lo que nace desde el marxismo y un poquito más atrás y todo lo que fue pasando en estos años y últimos siglos. Pero ella explicaba que estamos hablando que esto fue, no sé, yo las habría escuchado quizás hace más de 10 años o un poquito menos, pero ella explicaba que históricamente la desgracia de la teoría del socialismo y el comunismo y todo lo que termina en ismo, que es diabólico 100% desde mi punto de vista, ella explicaba que es muy probable que todo el mundo, directa o indirectamente, haya sido afectado por esta teoría diabólica en algún punto. Desde que esa teoría salió, desde que Marx y el otro demonio crearon todas estas ideologías nefastas, en algún punto todo el mundo ha sido impactado de una u otra manera por ello. Y eso a mí me sorprendió mucho porque obviamente se estaba agravando la situación en Venezuela. Recuerden que estamos hablando de casi 30 años de dictadura. Y yo decía, wow, qué interesante que en verdad la gente piensa, bueno, en Alemania, en los nazis, en tantas cosas que han ocurrido en Europa. Y la verdad es que siempre encuentras a un latino que, no, porque yo tenía un abuelo que se vino de Europa y se fue a Cuba y tenía a un tío que vino no sé, de Venezuela y todas las historias están cruzadas con todas estas desgracias que representan el socialismo, porque eso es lo que genera que la gente tenga que salir de su país, que la gente se tenga que ir a otras naciones, que la gente tenga que huir por la desgracia que se vive de hambre, de muerte, de falta de libertad, de falta de derechos, etc. Todo eso para decir que la verdad es que es muy lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela y el doble terremoto, simplemente, Alfonso y todos los que están escuchando, este doble terremoto en Venezuela lo que ayudó fue a que el mundo entero, una vez más, porque no es nuevo, pero una vez más, ante lo que es uno de los derechos principales en el mundo, que es la vida, el derecho a la vida,
ante la desgracia de miles de personas muertas, no había manera de esquivar la noticia y no había manera de ignorar. Hay un país en el sur de América que está muy mal. ¿Qué pasó? Un doble terremoto, desgracia natural. Nadie lo puede controlar. Bien, pero la respuesta del régimen venezolano fue la evidencia absoluta ante el mundo, porque hace 10 años atrás, 15 años atrás, 30 años atrás, estos dispositivos no estaban como hoy, ni las redes sociales estaban como hoy. Hoy cualquiera con un teléfono celular puede evidenciar qué es lo que está sucediendo, y ahora con la inteligencia artificial y todas las cosas que están cambiando, evidentemente se va agravando más la situación, pero el punto es que antes no había esa capacidad de registrar y decirle al mundo esto es lo que está sucediendo. Con este doble terremoto quedó en evidencia a través de las redes sociales y de lo que se compartió y se logró difundir en redes sociales de la maldad de este régimen, que terminó empeorando una situación que ya de por sí fue absolutamente devastadora para la nación. Las historias que han salido en los últimos, no sé, en las últimas 6 semanas han sido desgarradoras, Alfonso. Historias que tú dices, no puede ser, es que, o sea, cuando tú crees que esta gente ya no puede ser más mala, se superan. En resumen, se superan. Ha sido devastador lo que ha sucedido, y puede que la gente piense, bueno, esto pasó el 24 de junio, y hoy estamos a 3 de agosto, ha pasado más de un mes y ya deben estar mejor. No, mi gente, esto apenas comienza. La gente no tiene ni idea, ni logra dimensionar, ni siquiera los mismos venezolanos que están en otros estados, creo que logran dimensionar lo catastrófico que fue esto para Venezuela. El tiempo nos dirá cómo va a responder la nación, pero la presión es mucha. Y la ayuda a los venezolanos sigue siendo tan necesaria, y quizás también de eso podremos hablar más adelante, pero con este mini podcast introductorio haber respondido tu pregunta. Sí, sí, no, y que, como tú dices, los venezolanos siguen necesitando ayuda. Y ¿verdad? Es importante que todos los que estamos al lado de acá sigamos ayudando a los venezolanos. Como tú dices, hay un régimen allí que es catastrófico, es más catastrófico que el terremoto, porque como dije, es continuo, o sea, son 30 años de este terremoto, o sea, de este temblor de tierra que no se acaba, que con lo único que ha acabado es con los venezolanos, ¿verdad? Pero no podemos dejar de seguir ayudando ¿verdad? A los venezolanos, y mantener nuestra oración también para que no solamente, ¿verdad? Estos venezolanos afectados reciban lo que necesitan, sino que el país por fin sea libre, porque para mí lo más importante, ¿verdad? Sin restarle, ¿verdad? Tantísima importancia a la necesidad real que hay entre los venezolanos, es que Venezuela sea libre de este régimen ya, porque yo creo que esa es la necesidad principal del país, porque si el país no tuviese este régimen, mucha más ayuda hubiese llegado, hubiese sido más efectiva, porque sabemos que todo lo que entra allí se filtra, y es el régimen quien decide qué entra, quién entra y qué le llega a los venezolanos. Exactamente. O sea, no se crea la novela de que, tú sabes, de que todo lo que se envía llega a la gente que lo necesita. Si no fuera por lo que sucedió el 3 de enero, probablemente esto habría sido muchísimo peor. Y para el contexto de quienes nos miran, ¿qué sucedió el 3 de enero? El 3 de enero Estados Unidos decide ingresar a Venezuela y atrapar a un narcotraficante como lo es Nicolás Maduro y su esposa, y se los llevaron presos para rendir cuentas ante la justicia por cargos un montón. Y ni siquiera los que debería, que tienen que ver también con Venezuela, pero esa es otra conversación. Si no fuera por esa noticia del 3 de enero, quizás hoy estaríamos hablando de muchísimo más dolor y muchísima más injusticia alrededor de lo que fue este doblete sísmico. Y es interesante que digas eso, porque aún con el tutelaje de Estados Unidos en Venezuela,
con estos dictadores encargados en un proceso de transición interesantísimo. Aún con esa situación, todavía esta gente nefasta del régimen se atrevió a negarle la entrada a muchos de los rescatistas que en los primeros días respondieron de inmediato. Respondieron internacionalmente primero los rescatistas antes que ellos mismos. No se vio ni un militar ayudando, no se vio ningún tipo de respuesta en los primeros 3 días, y eso es algo que Venezuela jamás va a olvidar, Alfonso. Todavía ha pasado más de un mes y todavía la gente sigue quejándose de ello. Todavía hay gente en La Guaira, en el estado Vargas, padeciendo esta situación en la calle, durmiendo en las aceras, llorando a sus familias. Todavía hay escombros que no se han levantado y hay familias que tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, y la respuesta ha sido terrible. Pero a lo que voy con tu comentario es que los que lograron entrar gracias a que Estados Unidos ha estado allí en el proceso después de haber sacado a Maduro. Si no, olvídense que siquiera un poquito de ayuda hubiese llegado, de ninguna manera. Así que eso también, a pesar de todo el tema político y bla, 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 eso también es un motivo de gratitud, porque podría ser muchísimo peor en este momento. Yo recuerdo uno de los reportajes, ¿verdad?, que salieron gracias a la tecnología, como tú dices, estos aparatitos que evitan que se escondan muchas verdades, ¿verdad? Porque sabemos que en estos regímenes la prensa está controlada por ellos y tú sabes, no sale lo que debe salir. Y recuerdo a uno de los rescatistas mexicanos que en vivo lo dijo. O sea, trataron de manipular para que él dijera que gracias a Delcy él estaba rescatando gente. Y él dijo, no, yo no vine aquí a, tú sabes, ensalzar políticos, yo vine a hacer un trabajo y lo estoy haciendo, estamos rescatando gente de nosotros. ¿Cómo que gracias, presidenta, yo estoy aquí rescatando gente? O sea, incluso los rescatistas sabemos que llevaron sus propios recursos. Además. O sea, que no es que el gobierno le dijo, ok, aquí tienes, qué sé yo, helicóptero, tiene bulldozer, ¿qué necesita? O sea, la gente tuvo que ir, los rescatistas llevaron sus propios recursos. Porque incluso vi reportajes, Carla, en donde el mismo gobierno pedía que dejaran de buscar gente para terminar de destruir edificios, habiendo gente viva allí. Hay varias historias alrededor de eso, y una de ellas es que, para los que no saben, el estado Vargas, La Guaira, donde ese no fue el epicentro, pero donde se sintió y donde fue peor la catástrofe para los venezolanos, allí se encuentra el principal aeropuerto de Venezuela, la entrada internacional, y además es un puerto. Por ende, se pueden imaginar la cantidad de negocios mal habidos que ha hecho este régimen, y se habla de uno de los motivos. Varios periodistas han dicho en diferentes entrevistas y trabajos en digital, en online, que parte de la respuesta de este régimen a la poca ayuda y el movimiento de escombros, o simplemente tratar de ayudar para poder sacar a personas de allí, es que debajo de varios de esos edificios se encontraban pues bóvedas, dinero. Imagino que dinero, droga, porque sabemos que eso es un narcoestado. Y sabrá Dios cuántas cosas más nos de evidencia de las atrocidades cometidas. Pero también, Alfonso, algo que a mí me sorprendió mucho, y no sé si lo viste o lo vieron quienes están allí conectados en este momento, la actitud. Yo no sé si preguntarte esto, pero porque no lo hemos hablado en privado, pero, o sea, se puede ser tan malo. A mí me sorprende. Yo de verdad digo, no puede ser. Grabaron a varios militares, militares que son realmente delincuentes disfrazados de autoridad, that's it. Pero militares que fueron a estos sitios a tomar un televisor, vimos los reportajes, a buscar dinero y llevarse los dólares que encontraban allí de ellos mismos, el robo y el asunto. Y yo pensaba, pana, ¿se puede ser tan indolente de pasar por encima de los escombros, ver a gente
destruida por el dolor, llorando, padeciendo que tus seres queridos están debajo de estos escombros, y tú puedes ser tan malo de ir a evidenciar. Pues mira, sí, porque no solamente pasa en Venezuela, Carla, cuando en otros países, incluyendo Puerto Rico, han habido tragedias. Hay personas que salen a robar en las casas donde la gente tuvo que abandonarla porque hubo inundaciones, porque el viento se llevó un techo. Aparecen los individuos a entrar a las casas a robarse todo lo que puedan, a aprovecharse de la desgracia ajena. Esa es la condición humana de hoy. Por eso Jesús dijo que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. Porque no les importa. Esa gente tiene que estar endemoniada, porque es que yo no le veo, o sea, no lo entiendo, Alfonso. Yo no entiendo por qué cómo alguien haría algo como eso. Claro, y si yo creyera en el infierno de Dante, mucha de esa gente estuviese en uno de esos compartimientos que están en la parte de abajo del infierno, donde ponen el carbón para que se mantenga el fuego prendido. For real, literal. Porque hay gente, ¿verdad?, que se aprovecha de la desgracia, y no solamente gente común, también gente del gobierno, ¿verdad?, los gobiernos que se aprovechan de la desgracia humana para obtener ganancias, ¿no? Es triste, es triste. Creo que también lo interesante es verlo, porque claro, tú sabes quiénes son los 3 o 4 que son famosos, que son la cara del régimen, pero es toda la estructura, o sea, es todo un país. Acuérdate que hay gente que se siente protegida por el régimen. Exacto, y aunque no son la cara, pero saben que el régimen no los va a tocar porque ellos responden a los intereses del régimen. O sea, en inglés hay un refrán que dice: tú me rascas mi espalda y yo te rasco la tuya. O sea, you scratch my back, I scratch yours. Ellos, el régimen no los va a tocar porque ellos son los que encubren el régimen. Entonces yo no te voy a tocar, porque si yo te toco también, tú vas a comenzar a hablar. O sea, yo no quiero que tú hables. No, exacto. Y a lo que iba es que tú, o sea, es fácil ver la cara malévola allí en los periódicos, pero cuando tú ves en los videos que se han compartido en las últimas semanas de todo lo que ha sucedido, que ya la maldad es masiva, cuando tú ves a estos pseudo militares robando en vez de ayudar a la gente, tú te das cuenta que el problema es mucho mayor, que empieza en el corazón, lo dijiste bien hace un momento, pero es mucho mayor, y es un sistema demasiado grande en Venezuela, que por eso yo pienso la reconstrucción va mucho más allá de los edificios y de lo físico. Evidentemente tiene que ver por un tema de valores, del corazón, han sido demasiados años de destrucción, Alfonso, la verdad. Una vez un régimen de estos sale, la historia está ahí. El país completo necesita entrar en un proceso de sanidad social. ¿Por qué? Bueno, 30 años de este régimen, como está pasando en Cuba, que son 62 años ya, 62, 61, como 64, 65 años, ¿verdad?, de ese régimen. ¿Qué tú crees que va a pasar en un país como Cuba cuando se vayan los Castro? Y cuando digo los Castro, ¿verdad?, es el legado de los Castro. El país necesita sanar. Una vez yo dije algo y cayó mal, ¿verdad? No públicamente, por primera vez lo que voy a decir lo voy a decir público, y seguramente le caiga mal a mucha gente, pero ¿qué voy a hacer? Tengo aquí mi famoso vaso, Tears of My Enemy, así que... pero yo decía en aquel momento que yo le tenía más miedo a qué iban a hacer los cubanos después del régimen, incluso lo que están pasando ahora, quedando claro que yo estoy en contra del comunismo y del socialismo, y que quisiera que todos los comunistas se fueran, no de Cuba, del mundo entero, no sé, que abrieran el pozo de la misma y los echaran ahí. Esa es mi forma de pensar. Usted me disculpa si usted piensa diferente, pero si no se entra en un proceso de sanidad, puede ser que el proceso de reinstalar la democracia sea bien doloroso, porque la gente no conoce otra cosa que lo que han vivido por 65 años.
Exactamente, es una generación. No va a pasar en Venezuela. En Venezuela, el país necesita sanar, especialmente el exilio, igual que el exilio cubano, porque hay mucho coraje y no podemos reconstruir un país con ese nivel de coraje. Sí. Hay una generación, cuando la gente también, a veces hay mucha gente que me pregunta, obviamente, que cuando saben que soy venezolana, es como todo el drama, ¿no? Como empieza tum, tum, tum. Y una de las cosas que a mí, y me cuesta explicarle, por ejemplo, a amigos que son americanos, porque uno trata de explicarlo, pero es que a veces ni nosotros entendemos el nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, una generación que nació en el 2000 no ha visto nada más. Esta es una generación, yo pienso que pasarán generaciones, me puedo estar equivocando, pero a mí me parece que pasarán generaciones para reconstruir un país como Venezuela, y va a tomar mucho tiempo, porque desde acá pareciera que el tiempo es en los midterms, que son ahora en noviembre, y quizás los 2 años que le quedan a Trump en este ciclo presidencial. No se sabe quién va a gobernar en el próximo ciclo de 4 años cuando Trump termine, pero Venezuela para algunos es un negocio y para muchos otros su reconstrucción es clarísimo que va a tomar no unos meses, no los 2 años que le quedan a Trump, décadas reconstruir. Bueno, 30 años de destrucción no se resuelven en una década. Claro, Venezuela tiene una ventaja que no tiene Cuba: recursos. Tiene petróleo, tiene minerales que, ¿verdad? Si se gobierna bien, eso va a ayudar a acelerar el proceso, que no va a ser corto, pero va a ayudar a acelerar, porque no es lo mismo un país sin recursos. Exacto. Levantarse, porque va a depender totalmente del externo, que un país que tiene recursos externos por lo menos para cubrir la mitad de lo que necesita para levantarse. Pero todo va a depender de quién llegue a gobernar. Hay un periodista y defensor de recursos humanos que se llama Melanio Escobar. Él es muy frontal en sus aseveraciones y la manera en cómo comparte la información. Pero él dice algo que me parece que tiene razón. Él dice algo así como, cada vez que habla con otros periodistas, dice algo así como: démosle gracias a Dios que los intereses de Estados Unidos coincidieron con los intereses de Venezuela, la libertad. Pero obviamente que entre el interés está el negocio, y lo que tú dices es muy cierto, que Venezuela Venezuela es un país tan rico. Si se supiera la cantidad de recursos y que lo mantienen solo unos pocos, porque, de nuevo, la atrevida e igualada de Delcy se atrevió a pedirle hoy a los venezolanos que ahorren luz y ahorren agua cuando tienen años, Alfonso, años con el racionamiento de 2 recursos que son básicos para cualquier país. No, yo me imagino que ella está oscura, ¿no? Y se baña una vez a la semana. Se atrevió también a decir: bájenle un poquito que está como frío. Oh my gosh. No. Por eso yo creo que ella está oscura y se baña una vez a la semana. Sí, sobre todo. El descaro no tiene límites, Alfonso. No tiene límites en esta gente. No, yo obviamente te conozco a ti y conozco, ¿verdad?, a un par de personas más aquí en Puerto Rico venezolanas, hermanos en la fe también. Y pues mi oración está con Venezuela, o sea que todo este tiempo yo he estado pendiente, te escribo, o sea, quiero saber, desde el mismo día del terremoto te escribí, te pregunté por tu familia, porque pues tú eres hija adoptiva, así que tengo que, ¿verdad?, mostrar simpatía y obviamente no solamente contigo, ¿no?, sino con el país. Sí. Porque de verdad que Venezuela necesita mucha empatía y necesita mucha oración y mucha ayuda en en todas las áreas. Sí, te lo agradezco mucho y creo que es un camino que va a ser muy largo. También, aunque este es un tema por el cual no me quiero meter en este live y lo podemos hablar tú y yo personalmente, pero, o en privado me refiero, porque todavía no nos hemos visto, mi gente. No nos hemos visto nunca personalmente. Exacto, en persona no hemos visto. No sé, 3 años, Carla, 4, no sé, ya ni me acuerdo. Pero sí, casi, yo creo que vamos a 4 ya. ¡Wow! A 4 años y llevamos 4 años haciendo contenido sin nunca habernos estrechado la mano. Exacto.
I can't wait. Pero a lo que iba, creo que va a pasar mucho tiempo en esta reconstrucción que el país necesita. Y también creo que la iglesia, no, ojo, no es el tema que nos vamos a meter, pero creo que la iglesia en Venezuela también tiene mucho que aprender. He visto una cara muy linda de la iglesia y de la comunidad internacional cristiana también para con la iglesia en Venezuela. Y la línea delgadita, Alfonso, entre ayudo al necesitado y hago un show de los recursos que estoy dando, es muy delicada. Y yo quisiera pedirles que no solo oren por todos los venezolanos, sino también por todas las organizaciones y las personas en puestos o en posiciones de liderazgo, de autoridad, de toma de decisiones, para que Dios les dé sabiduría, para que en los próximos años las cosas no solamente se hagan inteligentemente, sino sabiamente, de manera que la gente, hablando del ámbito cristiano y desde el espiritual, puedan conocer el evangelio de verdad y que la iglesia de verdad pueda ser las manos, los pies de Jesús, los brazos de Jesús. Y a veces ese trabajo no lo tiene por qué saber la BBC, ni la mano izquierda, sí, como dijo Jesús. Exacto, no me quiero meter por ahí. Bueno, pues yo me voy a meter. Yo creo que la iglesia debe dejar pasar el photo opportunity en las redes, porque lo vivimos en Puerto Rico, Carla, con el huracán María y con los terremotos aquí fue igual. Y sorry, vuelvo a sacar mi vaso. Si usted va a ayudar a alguien, deje la cámara en su casa, porque es una tragedia para mí en el sentido del testimonio de la iglesia, tener que ver personas de la iglesia dando una bolsa de comida con 2 fotógrafos al lado, diciendo aquí estamos ayudando al caído. Ojo, quiero aclarar aquí, por eso es que no me quería meter tanto en el tema, porque ciertamente en la palabra leemos que se nos enseña, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Básicamente, da con inteligencia, con una motivación correcta del corazón, del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, que sabes también que es lo correcto, que honra a Dios y que honra y bendice a la iglesia. Yo entiendo que eso es bíblico. Al mismo tiempo entiendo que hay iglesias que están recibiendo recursos internacionales y obviamente es como, desde mi punto de vista, es como una rendición de cuentas. Es como, ok, doy un ejemplo, no es que sepa de un caso exactamente así, pero por ejemplo, si me mandaron 100 bolsas de comida o 100 cajas de comida, como organización, pienso yo que así es que lo están haciendo, como organización o como iglesia, yo voy a tratar de hacer verle al que me mandó las 100 cajas que yo estoy entregándole las 100 cajas a la gente que lo necesita. Ahora, tú puedes hacer el video y las fotos y no tienes que publicarlo, por ejemplo. Y se lo mandas. Lo que pasa es que yo hablé ahorita del photo opportunity. Una cosa es rendir cuentas. Una cosa es yo llevar ayuda a un lugar, a donde sea. Y la ayuda me la proveyó Carla y su organización. Y yo voy a documentarlo todo, incluyendo fotografías. ¿A quién yo le voy a mostrar esa fotografía? A la organización que me envió o que me dio los recursos. Si yo tengo que ir a las redes para posar con una gran sonrisa Colgate, mientras entrego una bolsa de comida a la gente, yo no estoy rindiendo cuenta, yo estoy rindiendo culto a la personalidad. A le gusta, a quien no le guste. Sorry, but I'm not sorry. Así que o lo hacemos porque amamos a Dios y al prójimo, o lo hacemos porque amamos nuestra propia figura y necesitamos ser exaltados por la gente y diga, ay, qué bueno es ese Alfonso, lo vi allá metido en Venezuela, con unas botas hasta las rodillas y la camisa rota. No, hermano, no. De eso no es lo que se trata. Así que yo sé que tú no te querías meter, pero yo no tengo problema, yo me meto y adiós que reparte. Y entonces a lo que voy es que no solamente oremos por toda una nación que lo necesita, sino por una iglesia que puede ser más sabia
en la forma en que hace iglesia y en la forma en que bendice a la gente y en la forma en que comparte el evangelio en palabra y en acción, en amor y en acción. Esa era mi solicitud, porque también pienso que es importante que en el futuro, en las próximas décadas y generaciones, también haya una iglesia mucho más sabia después de un régimen como el que ha vivido Venezuela en los últimos 30 años. Y la reconstrucción, que además pasa por una renovación mental, que también es absolutamente bíblico, no solamente es para el venezolano que no conoce a Dios, es la iglesia. Y creo que la iglesia también tiene que entrar en esa transformación y humillarse ante Dios. Porque voy a ser honesta también contigo y con ustedes, el orgullo está ahí tocándonos el hombro a todos, y en esta situación nadie se escapa. Y cuando hablo de orgullo, hablo de la prepotencia, que incluso pudiera ser lo que acabamos de mencionar, o pudiera ser el hecho de que simplemente digas que los venezolanos somos, y para usted de contar, es que el venezolano se levanta con, no, ya va. Todos necesitamos a Dios, Venezuela necesita a Dios. Y este es el momento oportuno para humillarnos delante de Dios y de rodillas pedirle que nos ayude, porque no se ve fácil. Después del terremoto, del doble terremoto del 24 de junio, la cantidad de cosas que empezaron a ocurrir fue, yo estaba que te llamaba y te decía, ¿será que vino Jesús y me quedé? ¿O qué? ¿O qué pasó? Porque era como una desgracia tras otra. Otros me preguntaban, bueno, pero Venezuela está, o sea, las 7 plagas. Y bueno, las que hemos vivido durante años, pero es como una cosa y una desgracia tras otra, y no pinta tan bien en los próximos días, ni en los próximos meses, ni en los próximos años. Todavía hay una situación complicadísima desde todo punto de vista, económico, espiritual, emocional, social, educativo, político, desde todo punto de vista. Así que cuando oren por nosotros, no solamente oren por el venezolano de a pie y el que está sufriendo y la nación, sino por una iglesia que también pueda responder a la altura de la circunstancia y a la altura del compromiso que tenemos como iglesia de Cristo. Muy bien. Tú dijiste, ¿verdad?, que hace falta Dios. Todo el mundo necesita a Dios, pero la iglesia lo necesita más. Porque Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y el reflejo de gente de la iglesia que no conoce a Dios o que no tiene a Dios es que no lo refleja. Así que... Pero que Jesús dijo, por sus frutos los conoceré, no dijo por sus dones. Por sus frutos. ¿Saben? Y también Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se van a amar los unos a los otros. La pregunta es si ese es el reflejo. Pero podemos sacar un podcast para esto. Me encanta. Sí, porque, o sea, podemos sacar un podcast nada más para hablar de, no sé, siendo como Jesús, me podemos llamar. Porque yo, ¿verdad? Todos hemos dicho como un cliché que yo quiero seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto y que yo me quiero parecer a Jesús. Pero trabajamos duro para ni crecer a esa estatura ni para parecernos a él. Eso es la realidad. Acuérdate del libro del carácter de Jesús, que lo tienes ahí pendiente. Sí. Es a lo que se parece. Sí, totalmente. No me provoque, que a ti me preguntaron, ¿estás escribiendo tu libro nuevo ya? Y yo, hello, recién saqué uno. Yo tengo rato escribiéndote, pidiéndote el del carácter de Jesús. Así que... Sí. Ya. Pero sí, yo creo ya. que hay mucho... Me rindo. Voy a comenzar en los próximos días a trabajar en eso. Aquí nació. La culpa va a ser de Carla. De todo el mundo, claro. Creo que, pero fíjate qué necesario es volver a enfocar en eso. Hay pequeñas verdades y pequeños principios que no son tan complicados de vivir, Alfonso, en el sentido de no tenemos que descubrir ni el agua tibia ni nada por el estilo. Es un pequeño ABC con el cual podemos mejorar nuestra vida cristiana y nuestro fruto como cristianos.
y lo complicamos, lo volvemos otra cosa más etérea y más fuera del marco del evangelio que nos ha hecho perder a muchos. Es que no es, mira, Carla, eso lo que pasa es que no es complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Exacto. Y te voy a decir por qué. Hace muchos años atrás, aunque lo he dicho muchas veces a mis estudiantes, pero yo estaba en un lugar y estábamos hablando de cuán difícil, decía alguien, cuán difícil es servir a Dios. Y decía, ¿de verdad es difícil? Esa era mi pregunta a mismo, como digo yo, a mismo. ¿De verdad es difícil servir a Dios? y fui a la Biblia. Y fui al pasaje, ¿verdad?, de la Escritura donde habla del fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Y lo leí varias veces. Porque ese pasaje nos dice cuán difícil es servir a Dios. El de Gálatas. Sí, el de Gálatas. Porque cuando tú lo lees, te das cuenta que tú tienes que hacer más cosas para agradar al diablo que las que Dios te pide para agradarlo a él. Oh, wow. El fruto de la carne tiene 18 elementos. El fruto del Espíritu 9. Tienes que hacer menos para agradar a Dios que lo que tienes que hacer para agradar al diablo. Así que servir a Dios no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Wow. That's so Dios good. nos pide 9 cosas. 9. El diablo nos pide 18. Wow. Cuando tú cuentas los elementos del fruto de la carne, son 18. Cuando cuentas los elementos del fruto del Espíritu, son 9. Entonces, ¿qué es más difícil? Servirle al diablo. Oh, wow. Qué brutal. Es más difícil servirle al diablo. Sí, yo hablaba con una amiga, por cierto, en estos días, me estaba haciendo algunas preguntas y ella estaba como en una inquietud interna de ¿qué hago esta temporada, estos próximos meses del año? ¿Sirvo o no sirvo? Y genuinamente se estaba preguntando si era el momento o no, si debía tomarse un break o no. Y yo le dije, mira, yo he aprendido que los momentos de descanso son necesarios. Ahora, que el descanso sea indefinido, no me parece que sea sabio. Eso es lo primero. Hay gente que está como los muertos en un descanso eterno. Exacto. Pero con ese argumento, es que servirle a Dios es muy complicado y muy difícil. Y luego le respondí, luego le dije, ¿y sabes qué? Hay que tener mucho cuidado en aquello que llamamos, no, es que yo voy a dejar de servirle a Dios porque yo tengo que cuidar de mí y esto es amor propio y cuidar de mí y amarme yo. Y le dije, cuidado, porque, y esto es lo que yo pienso, Alfonso, me puedes corregir si estoy en lo incorrecto, porque también la línea es muy delgada entre amor propio, entre la sabiduría de sí, necesito descansar 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, o lo que te ponga, o una temporada, porque aquí los americanos también se dividen por temporadas, ¿no? O por quarters. Pero cuidado con lo que llamamos autocuidado y amor propio, y lo que es el eterno placer de nuestra carne, que es, no me da la gana de servir, no quiero servir, es que no me apetece, es que es más fácil que yo me quede dormida en la cama o en el mueble, o es más fácil que yo no haga ningún sacrificio. Eso es como ir al gimnasio. ¿Qué es más fácil, quedarte comiéndote unos dulces o ir al gimnasio y hacer ejercicio? Es lo mismo, es disciplina. Entonces es mucho más fácil que yo disfrace de amor propio y de autocuidado el no servirle a Dios con el hecho de, pana, me esfuerzo un poquito porque es mi carne la que no lo quiere hacer. Y Pablo siempre nos enseñó, yo voy a someter mi carne. El mismo Jesús lo hizo, pero Pablo en sus cartas escribía, yo someto mi cuerpo. Y pedía además someter su mente a la obediencia a Cristo. Entonces, ser cristiano pasa por la disciplina, y yo no estoy diciendo esto porque ya yo, o sea, bueno, a la altura de Jesús, pues no.
pero creo que si somos muy honestos, la línea es tan delgada que nos hacemos mentiras usando la verdad de la palabra, y es que esto es muy complicado y así no funciona, Alfonso. O sea, necesitamos ser más honestos con nosotros mismos y poner claro lo que es verdad y lo que no, y lo que es mi carne simplemente. Claro, lo que pasa es que Dios, mismo Jesús nos dio el orden de prioridad de las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, incluso ama a Dios sobre nosotros. Y después dice que esto es lo interesante, que ahí donde, tú sabes, nosotros nos perdemos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu bla, bla, bla. O sea, amar a Dios con todas las cosas. Y después dice, ¿y amarás a quién? Al prójimo. O sea, que todavía quedamos un poquito más para atrás. Nosotros hacemos el 3 en la fila. Qué bueno. Dios, el prójimo y nosotros. Y amarás amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Exacto. Me encanta. Entonces, cuando nosotros decimos yo voy a dejar de servir porque necesito descansar, pues no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Y tú sabes que yo enseño sobre la importancia del balance. Porque hay que tener balance. O sea, Dios no nos llamó a morir en el altar. Exacto. De hecho, le llamamos altar porque en eso es lo que se convierte. Los ministros se mueren ahí porque, tú sabes, casi todas las personas que entran al ministerio, especialmente el pastoral, entran pensando que se van a morir en ese púlpito. Y tú los ves ahí que ya no pueden caminar, ya se les olvida el nombre, pero están ahí. Exacto. ¿Verdad? Porque cómo yo voy a dejar de pastorear, porque eso es darle la espalda a Dios. Pues mire, no, hasta los sacerdotes ministraban por turno. Y cuando llegaban a cierta edad ya no ministraban más y enseñaban a los más jóvenes cómo ser sacerdote. Pero nos perdemos en lo que es escritural. Jesús tuvo un ministerio balanceado. Jesús no estaba predicando 24 horas. Jesús oraba de noche, pero dormía. Jesús comía. Hizo chistes. Se puso niños en la falda y los abrazó. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Se hartó de la gente, como decimos en Puerto Rico, se montó en un barco y se fue a la mitad del lago porque no quería tener a nadie al lado. En un momento dado dijo a sus discípulos, váyanse ustedes adelante, y se quedó él. Después se fue a pie y caminó sobre el agua, pues se fue solo. No se fue en el barco con ellos. Después en otro momento se acostó en el barco con ellos, se montó en el barco con ellos y se acostó a dormir. O sea, Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Y nosotros decidimos crear nuestro propio evangelio, nuestra propia forma de hacer las cosas. Por eso decía ahorita, hablamos mucho porque nos enseñaron, no, porque hay que crecer hasta la estatura del varón perfecto. No nos parecemos en nada a él. Entonces, cuando intentamos parecernos, la gente nos cae arriba. Porque tú sabes, la imagen de Jesús que la gente tiene es la imagen ficticia de las películas. Este hombre con esta cara angelical, hablando en este tono. Amados hermanos, vamos al sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, y la imagen que la mayoría de la gente tiene de Jesús, el que vino aquí a la tierra, es esa. Literal. Pero Jesús fue el que viró las mesas patas arriba y sacó a todo el mundo del atrio del templo molesto. Jesús fue el que le dijo Satanás a Pedro. ¿Sabes? Tal cual. O sea, Jesús fue el que en el huerto de Jesús le dijo, Señor, yo no quiero pasar por esto. Si tú puedes evitar que yo pase por esto, yo no quiero. O sea, Jesús nos mostró cómo hacerlo. Nosotros hemos decidido hacerlo como nos da la gana. Exacto. Esa es la realidad. Por eso para mí es una falacia, hasta hablando de mí mismo, cuando decimos, no, pues yo me esfuerzo todos los días para crecer hasta la estatura del varón. No, hombre, envíate de eso, es un embuste. Me disculpan la gente que no puede estar escuchando un paquete. O sea, que los embustes le decimos paquete, también es un paquete. ¿Sabes? Porque no lo hacemos como él lo hizo. Esa es la realidad. Queremos estar bien con todo el mundo. Cada vez que
vamos a llevar el mensaje, tenemos que buscar la manera de cómo lijarle las esquinas para que no corte a nadie. Pero la Biblia dice que la palabra es una espada de dos filos, o sea, como quiera corta. Pero nosotros hay un lado de la espada que nosotros, tú sabes, le hacemos así para que quede así como la mano, ¿no? Que no quede filosa. Tiene filo por aquí, pero por aquí no. Y cuando yo quiero darle un sablazo a, qué sé yo, a la congregación, a Carla, al que sea, a José Orlando que está ahí, pues como yo no quiero que ustedes se molesten conmigo, pues yo le doy con el lado de la espada que no tiene filo, para que lo sientas un poquito, pero no te jodas. Tal cual. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Yep. Jesús trajo una palabra que cambió todo. Por eso lo odiaban. Pero nosotros no queremos ser odiados. Queremos ser amados, seguidos. Por eso nos retratamos dando la bolsa de comida, porque queremos decir, ay, qué bueno es ese Alfonso, Dios mío. Qué clase de corazón tiene ese hombre. Eso es un hombre de Dios. Y lo justificamos con argumentos varios porque es fácil. No, el mundo tiene que saber que la iglesia lo está haciendo. No, el mundo no lo tiene que saber. El mundo tiene que conocer a Dios. El mundo no tiene que saber a cuánta gente yo ayudo. El mundo tiene que saber que mi vida refleja a Dios. Que cuando yo no estoy en el photo opportunity, estoy en mi vehículo guiando, no estoy maldiciendo al que va lento, al que se me cruza al frente. El mundo tiene que saber que cuando yo voy a trabajar, llego temprano y produzco, no soy un vago. No me ausento con regularidad. No miento para no trabajar. No miento para coger ayudas del gobierno. O sea, la lista es larga. Eso es lo que necesita el mundo saber. Que hay gente por ahí que cuando ven la necesidad se conmueven. Que no estoy orando para que Dios te supla. Yo te voy a suplir porque Dios permitió que yo supiera que tú tienes una necesidad. O sea, de eso es que se trata. Mira, apareció Oscar Chinchilla por acá. Tenía tiempo sin saber de Oscar. ¡Qué cool! Te bendiga, Oscar. Y hola, doctor Alfonso, tanto tiempo. Gracias, Oscar, por conectarte. Sí, es muy interesante. Hay en redes sociales una mini broma sarcástica que lleva a la pregunta de si Pablo estuviese vivo hoy, ¿cuántas cartas habría escrito a la iglesia de hoy? No había tinta suficiente. ¿Te imaginas cuántas cartas? Demasiado. ¿Cuántas cartas vienen en un mazo de esto de baraja? ¿Cuántas cartas vienen? ¿52? Pues más o menos. Exacto. Literal. No, a mí, yo no sé qué pasa con esta era que estamos viviendo. Yo tengo una amiga que dice que Oscar te dice que faltan 143 días, que tú sabes. 143 días para Navidad. Aleluya. Te encanta. Pero en mi caso la Navidad empieza en septiembre. Después de mi cumpleaños yo arranco. Tu cumpleaños. Tenemos que buscar a Dios, orar, leer la palabra. Y siempre lo mencionamos aquí, cuando tú conoces la voz de Dios, tú fácilmente puedes, más que fácilmente, pero el discernimiento que Dios te da te va a llevar a saber, ese no es Dios, o sí, Dios está allí y es quien está hablando o es la base de lo que se está compartiendo. Así que cuidado con eso. Y bueno, volviendo a nuestro inicio, no dejen de orar por los venezolanos, por el mundo. Todos necesitamos a Dios hoy más que nunca. Siempre lo hemos necesitado, pero yo siento urgencia en este momento, Alfonso. Venezuela urgentemente necesita a Dios y necesita a la iglesia, necesita nuestra oración. Y una vez Venezuela sea libre de este régimen, necesita todavía más oración para que el país se levante y no se levante solo, se levante con Dios. Para que esto no sea un esfuerzo humano simplemente, sino que esté Dios en el asunto, ¿no? Y la única manera en que Dios puede estar en el asunto es a través de la iglesia. Eso significa muchas personas involucradas y no una sola.
No volvamos a caer en el error de creer que una sola persona va a hacer el trabajo, porque un país se construye no con uno, sino con muchos. Y que los dirigentes que suban tengan a Dios en consideración. Yep. Lo estamos viendo, no sé si viste la foto, ¿no? Y lo que ha salido en estos días del nuevo presidente de Colombia. Fue a un grupo de sacerdotes y ministros para que oraran por él. Y allí se tiró, o sea, se postró para recibir la oración pidiendo sabiduría. Bukele hizo lo mismo. Wow. Trump, en medio de sus muchas locuras, siempre ha buscado, ¿no? De alguna manera, oración. Y eso es lo que necesitamos. Gente que no esperamos que sea perfecta, pero que tome en consideración a Dios. Yep. Ningún rey de Israel fue perfecto. Ni David. Ni Salomón, que pidió sabiduría, pero tuvieron a Dios en consideración. Yeah. Algo interesante en una de las voceras principales de la oposición en Venezuela se llama, no es secreto para nadie, María Corina Machado, y en su discurso ha estado siempre, más que siempre, mucho más recientemente, luego de haber ganado las elecciones hace 2 años y haber demostrado una vez más ante el mundo que obviamente nos robaron esas elecciones presidenciales, pero he escuchado mucho más frecuentemente, le he escuchado a ella y a su partido decir, esta lucha también es espiritual. Y entonces asevera, la lucha es hasta el final y de la mano de Dios. Dios nos bendiga. Y eso me ha llamado mucho la atención porque el hecho de mencionar que es una lucha espiritual, que también, ella dice, también es una lucha espiritual y que esto es de la mano de Dios, nadie conoce el corazón de esa mujer, solo Dios, porque hay, por supuesto que están los que salen y dicen, no, que ella no es cristiana, que sí, que no, que los crucifijos que le dan, que no puede ser, que sí, bla, bla, bla. Más allá de eso, hermano, el hecho de que se mencione a Dios, y puede que alguien diga, bueno, pero pues muchos dirán, Señor, Señor, y bla, bla. Hermanos, si alguien logra entender que solo Dios puede ayudarnos en medio de esta situación, entonces que use a quien le dé la gana. Pero yo nunca había escuchado... Dios usó a Ciro. Y no, y mira, déjame decir esto, yo nunca había escuchado a un político venezolano decir, ni de la mano de Dios, ni que esto es una lucha espiritual, ni nada que tenga que ver con la fe. Entonces, vámonos. Mira, hay un documental, un docudrama, que está en YouTube. Yo lo vi hace muchos años. Okay. Desde que yo pastoreaba lo conocí. Se llama Una guerra no convencional. Se lo recomiendo. Búsquenlo y véanlo. Como en Uganda, un país que en un momento dado fue dominado por unas guerrillas con pactos satánicos, cómo destruyeron ese país. Al punto de que la gente no salía de noche ni para ir a la iglesia. Oh, wow. Porque los mataban, raptaban a las niñas, a los niños. Y cómo un cristiano salió y comenzó a unir al pueblo en oración. Oración. Católico y evangélico. Y cómo él logró en un momento dado que miles de personas salieran y se congregaran en un estadio para orar. Habían pastores, evangelistas, apóstoles, sacerdotes católicos y monjas, todos unidos en oración por la nación. Y Dios libertó a la nación. Oh, wow. Y digo esto porque tú mencionaste, no, porque si anda con un crucifijo que tiene un rosario, mire, gente, hay cosas en las que yo no creo, hay cosas en las que tú no crees. Yeah. Yo vengo de la iglesia católica. Yo también. Pero siendo católico de verdad, Yeah. no de boca. Yo dirigí el coro, o sea, yo estuve en el consejo parroquial, estuve ahí. Fui parte de la Juventud de Acción Católica, yo estuve ahí. Pues yo conocí al Señor a los 22, o sea, yo no lo conocí a los 15. En mis primeros años fueron ahí, porque yo amaba a Dios y yo quería buscarle a Dios y eso es lo que yo conocía. Así que olvidémonos un poco que si tiene un rosario, que es tiempo de que los que invocamos el nombre de Dios nos unamos por nuestros países, por nuestras naciones
y en este momento por Venezuela y por Cuba. Que si es católico, que echas un lado ahora. Porque la palabra dice en el Antiguo Testamento, si mi pueblo, el que invoca mi nombre, si humillare, el llamado de humillación no es para la gente del mundo, es para los que invocan el nombre de Dios. Qué buen recordatorio. Porque después de eso dice, los que invocan mi nombre, si lo hacen, si se humillan, yo voy a liberar la tierra. La única manera en que Dios puede liberar a Venezuela, a Cuba y a cualquier otra nación es si aquellos que invocan el nombre de Dios se humillan y oran. Si son uno, no se seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, como nos da la gana por nuestro lado. Yep. No se trata de eso. ¿Qué más voy a decir luego de eso? ¿Qué más? Qué buen recordatorio. Bueno, gracias por este ratito, me hacía falta. A mí también. Qué bueno. Gracias. Cada vez que tengas un ratito, yo sé que estás trabajando y que tus horarios a veces son irregulares, pero cuando tengas un ratito, puede ser sábado, domingo, hacemos una loquera de esta. Me encanta. Let's do it. Mira, lo bueno de Carla y yo es que, aunque lo hemos hecho con script en el sentido de que hemos tenido ya un tema y hemos leído un libro, qué sé yo, eso lo hemos hecho. Pero yo le puedo decir que gran parte de nuestro contenido es orgánico. O sea, yo le dije a Carla me saludó hoy y le digo, Carla, ¿cuándo vamos a hacer un live? Me hizo, hoy. Ya, pues vamos. Literal, así fue, tal cual. ¿Y de qué vamos a hablar? Lo que tú quieras. Literal. Pero también lo hemos hecho bien organizado, ¿vale? Destacar. No, por eso lo hemos hecho, mira ahí, hemos tomado un libro y lo hemos desmenuzado completito. Hemos leído el libro y lo hemos venido a discutir, hemos hablado de temas con estructura, pero mucho del contenido es así, hermano. Usted nos ve aquí hablando de estas cosas así, pero esto es lo que surge, ¿no? Porque puede ser, eso es lo bueno de ya estar yo uno casi 4 años haciendo contenido con alguien que tal cual. No necesitamos siempre tener un libreto, ¿no? Sino que la cosa ahí llega y vamos. Gracias a todos los que se conectaron, gracias Alfonso por tu tiempo también y qué bueno que vienes ya repotenciado y descansado y espero que podamos seguirnos reuniendo más seguido, ya que sé que estás de vuelta, te voy a fastidiar. Gracias a todos también los que escribieron, a Dolca, José, Carolina, María, Naida. Alguien más escribió de la cuenta desde YouTube, Gappers, amén. Oscar Chinchilla también se conectó. Y José Orlando, es hasta mejor edificante. Enrique Narváez, que también estuvo ahí, María del C estuvo por ahí, Dolca, así que todos, gracias por haberse conectado y compartan este video y denle like y todas esas cosas, que esto pues nos ayuda a que otra gente no pueda tener acceso al video y llegue, así que compártalo. Que piensen y reflexionen con nosotros, que al fin y al cabo es también el objetivo. No, sí, con nosotros, bueno, en el caso mío, conmigo reflexionan, se ríen y me odian también, pero pues. Exacto, tú te llevas toda esa parte. No, yo me lo digo. A Carla todo el mundo la quiere, si me están preguntando no, Carla, ¿cuándo vas a hacer otra vez con Carla? Porque pues, como tú sabes, yo soy la ley y tú eres la gracia. Pero yo también te hago las preguntas difíciles para que tú lances. Por eso, porque tú eres la gracia y tú me dejas a mí la ley. Bueno, gente, gracias por haberse conectado. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. No se olviden de Venezuela, por favor, mantengan las oraciones. Porque sabemos que antes de lo que esperamos, Venezuela va a ser libre y comenzará esa reconstrucción y sobre todo la sanidad, ¿verdad?, del corazón del pueblo. Así que esa es nuestra oración y eso es lo que queremos. Amén. Así que un abrazo, bendiciones. Carlita, Dios te bendiga mucho. Sabe que te queremos mucho con demasiado. Gracias. Y a los que se conectaron, recuerden siempre, para adelante, para el cielo y sin curvita, que si se desvía no llega. Qué bueno. Dios les bendiga.